¿Alguna vez se ha preguntado cómo sería vagar entre los ángeles y descubrir los secretos del cielo? Ahora imagina que estás a punto de tocar secretos ancestrales que se nos han ocultado durante miles de años. Estamos a punto de embarcarnos en un asombroso viaje por el mundo de los querubines, esos poderosos seres que guardan los secretos más profundos del universo. ¿Estás preparado para descubrir lo desconocido? Abre tu corazón y tu mente, porque te espera una aventura épica que cambiará para siempre tu percepción del universo espiritual y el papel de los querubines en la historia de la humanidad. ¿Estás preparado? Esto va a ser algo increíble, no te pierdas ni un segundo. Cuando Dios completó la creación de nuestro mundo, lo llamó muy bueno. Pero, ¿cuántas veces podemos decir lo mismo hoy en día? La historia que vamos a tratar está llena de dramatismo. El libro del Génesis narra la gran expulsión de Adán y Eva del Edén y de los ángeles que custodiaban las puertas del paraíso. Estos querubines, mencionados por primera vez en la Biblia, aparecieron después de la caída de la humanidad y siguen siendo un símbolo de la justicia y la protección divinas. Pero, ¿qué esconden en realidad? La historia de la caída pecaminosa de Adán y Eva es algo más que la historia del fruto prohibido. Es una lección sobre la naturaleza del mal, sus orígenes y sus consecuencias. El Génesis nos revela 4 aspectos cruciales del mal: no siempre ha existido, no se originó en el hombre, está vinculado a la moral y no a la física, y no tiene existencia independiente. La catástrofe ocurrida en el Edén fue iniciada por una serpiente parlante, y no se trata solo de un símbolo, sino de una realidad que cambió el curso de la historia. La serpiente, la criatura más astuta que Dios creó, tentó a la mujer con estas palabras: ¿es cierto que Dios te ha prohibido comer fruto de cualquier árbol del jardín? Esta pregunta fue el principio de la caída. ¿Cómo podemos interpretar el diálogo entre Eva y la serpiente? Quizá tengamos ante nosotros a un demonio disfrazado, o a un animal al que la voluntad de Dios ha otorgado la capacidad de hablar, como en el caso de la mula de Balaam. O tal vez la serpiente estaba poseída por un espíritu maligno. Pero de cualquier manera, este evento fue la primera reacción en cadena en la destrucción de la armonía del mundo. Después de que Eva y Adán rompieran la prohibición, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de su desnudez. Por primera vez en la historia de la humanidad, apareció la vergüenza. Pero, ¿dónde estaba Adán en el momento de la tentación? ¿Por qué no detuvo a Eva? Debería haber sido su defensor, no un testigo silencioso. Al fin y al cabo, era a él a quien Dios daba instrucciones directamente. El Génesis nos cuenta que, tras la caída en el pecado, Dios preguntó a Adán: ¿dónde estás? Esta pregunta es una de las más desconcertantes de la Biblia. Después de todo, Dios sabía dónde estaba el hombre. No se trataba de una cuestión de ubicación, sino del estado del alma. Tras la expulsión del Edén, Dios colocó querubines en la puerta oriental del jardín con una espada flamígera que giraba en todas direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. A partir de ese momento, el camino hacia la vida eterna quedó cerrado para la humanidad. Pero, ¿qué era esa espada y qué aspecto tenía? ¿Por qué estaba vigilada exactamente la puerta oriental? En la cultura judía, las direcciones comienzan siempre por el este, lo que acentúa su significado simbólico. Una multitud de ángeles armados con espadas llameantes montaban guardia. Su presencia indica que el exilio fue violento y definitivo. Los querubines, las espadas giratorias, son símbolos de que no hay vuelta atrás. La historia de los querubines ocultos tras las puertas del cielo abre un mundo de lucha espiritual y profundos misterios. No son solo figuras de la Biblia, son mensajeros de la voluntad divina, guardianes de conocimientos secretos que los hombres ya no pueden alcanzar. Pero, ¿es posible recuperar alguna vez este paraíso perdido? Cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿y si hay verdad oculta en este mito? ¿Y si los ángeles, esos poderosos guardianes, aún custodian el camino hacia el conocimiento ancestral? Hay otra sugerencia interesante: la vigilancia del borde oriental del Edén puede estar directamente relacionada con el hecho de que fue en la parte oriental donde se plantó un jardín, como dice la Biblia, capítulo 2, versículo 8, y plantó Jehová Dios un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había hecho. Este detalle es significativo porque si el Edén estaba en el este, cuidar ese borde se convierte en una necesidad lógica. Apoyando esta interpretación, podemos decir que se eligió el este para proporcionar protección a la zona donde se encontraba el propio jardín del Edén.
En cualquier caso, esto subraya lo importante que era para Dios proteger el árbol de la vida de forma completa e incuestionable. Ningún ser humano debía acercarse a él después del exilio. Curiosamente, el árbol de la vida reaparece en la Biblia ya en el contexto del Nuevo Mundo, en el cielo junto al Señor. En Revelación, capítulo 22, versículos 1 a 3, dice: «Y me mostró un río puro de agua de vida, brillante como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de su calle, y a ambos lados del río, el árbol de la vida, que da 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol para la sanidad de las naciones». Este momento simboliza la restauración completa de la humanidad, cuando se rompa la maldición y la humanidad vuelva a tener acceso a la vida eterna en la presencia de Dios. Profundicemos ahora en la naturaleza de los querubines, estos asombrosos seres angélicos que desempeñan un papel importante en el culto y la alabanza a Dios. Vemos su primera aparición en el Génesis, capítulo 3, versículo 24, donde custodian la entrada del Edén tras la expulsión de Adán y Eva. Pero lo que es aún más interesante es que Satanás también era un querubín antes de su caída, como se afirma en Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 15. «Querubín ungido fuiste para hacer sombra, y yo te puse, estuviste en el santo monte de Dios, andando entre las piedras ardientes. Fuiste perfecto en tus caminos desde el día de tu creación, hasta que se halló iniquidad en ti». Los querubines se representaban a menudo en el tabernáculo y el templo, simbolizando su propósito divino. En la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 5, dice: «Y sobre ella los querubines de gloria, que cubrían con su sombra la cubierta del arca». Estas imágenes servían de recordatorio de la santidad y la gloria de Dios. En 1 Samuel, capítulo 6, versículos 23 a 35, se describen enormes querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura, y sus alas tocaban las paredes del templo, creando una atmósfera majestuosa y poderosa. En los capítulos 1 y 10 de Ezequiel hay una descripción detallada de 4 criaturas vivientes que se cree que son querubines. Cada criatura tenía 4 rostros: hombre, león, toro y águila, y 4 alas, 2 de las cuales les servían para volar y las otras 2 les cubrían el cuerpo. Con un aspecto tan imponente, estas criaturas representan los poderes y la sabiduría de Dios. El principal propósito de los querubines es magnificar la santidad y el poder de Dios, cosa que hacen a lo largo de toda la Biblia. Son símbolos de su presencia divina y un recordatorio de lo grande que es Dios. Si Adán hubiera comido el fruto del árbol de la vida después de su caída, habría permanecido en ese estado para siempre y las consecuencias habrían sido desastrosas. Por eso, Dios colocó querubines para evitarlo y proteger el árbol de la vida. Ahora imagina cómo se sintió Adán cuando vio a estos seres gloriosos, los querubines majestuosos e imponentes. Podría haber sido miedo, asombro, maravilla. En otros lugares de la Biblia también se describen las reacciones de la gente ante los ángeles. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 11 a 13, un ángel se apareció a Zacarías en el altar y éste se sintió invadido por el miedo. El ángel lo tranquilizó diciéndole: «No temas, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración». Curiosamente, la siguiente mención de querubines tiene que ver con la restauración de la armonía perdida. En Éxodo, capítulo 25, Moisés recibió instrucciones precisas sobre cómo diseñar el mobiliario para el tabernáculo, y los querubines se incluyeron en este diseño como símbolos de la presencia divina. Los querubines representaban la conexión entre Dios y la humanidad, mostrando hasta qué punto el hombre podía alejarse de la santidad, aunque siempre quedaba la esperanza de la redención. Estos seres angelicales no solo estaban destinados a proteger el Edén, sino también a proclamar la santidad de Dios y recordar su grandeza. Los querubines sirven como símbolos de exaltación y adoración, mostrando que a pesar de la caída del hombre, la gracia de Dios sigue estando disponible para aquellos que la buscan. La historia de los querubines y su relación con el árbol de la vida, el arca y los cielos es uno de los temas más inspiradores y misteriosos de la Biblia. Nos abre la comprensión del plan divino y de la profunda conexión que Dios ha establecido con la humanidad. Según estos pasajes, la principal tarea de los querubines es proclamar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los pecadores. Los querubines recordaban que el hombre había quebrantado la ley de Dios. Una vez al año, el sumo sacerdote de Israel tenía permiso para entrar en el lugar santísimo y mirar la tapa del arca. Cada vez probablemente pensaba: no debería estar aquí, en la santa presencia de Dios, porque soy un pecador.
Los querubines son seres reales y poderosos, pero en la Biblia se utilizaban a menudo para representar cosas celestiales. Por orden de Dios se incluyeron en el diseño del Arca de la Alianza y del Tabernáculo. Los querubines se elevan para preparar el Éxodo. Aunque el capítulo 10 de Ezequiel es difícil de entender, un punto está claro: los querubines están asociados con la majestad de Dios. Este pasaje sobre los seres angélicos es uno de los más misteriosos y emocionantes de la Biblia y transmite vívidamente la majestad de Dios que impregna toda la Escritura. Estas líneas están llenas de revelaciones sobre la gloria de Dios y el significado de las jerarquías angélicas. Aunque los serafines y querubines ocupan diferentes niveles en la jerarquía celestial, tienen algo en común: alaban a Dios incesantemente, destacando su santidad y poder. Sin embargo, por muy majestuosos que sean los ángeles y los seres celestiales, siguen siendo pálidos ante nuestro Cordero Celestial, el Señor de la Gloria. Todos los poderes celestiales y terrenales se inclinan ante Él con temor y admiración. En Él brilla la verdadera gloria, y cada ángel, cada querubín, cada serafín lo atestigua con su presencia y sus obras. Los salmos lo subrayan vívidamente. Salmo 80, versículo 1, reina el Señor, tiemblen las naciones, se sienta sobre los querubines, tiemble la tierra. Y Salmo 99, versículo 1, el Señor reina, tiemblen las naciones, Él se sienta sobre los querubines, tiemble la tierra. Estas palabras sirven para recordar que no se puede negar la gloria de Dios, y que todo en el cielo y en la tierra atestigua la grandeza del Creador. Los querubines no solo eran guardianes del lugar santo, impidiendo el acceso a la presencia de Dios a quienes no estaba permitido. También aseguraban el derecho del sumo sacerdote a entrar en el lugar santísimo llevando sangre como sacrificio por el pueblo. Y solo el sumo sacerdote podía cruzar este umbral sagrado. Sin embargo, debido al sacrificio expiatorio de Cristo, todo verdadero creyente tiene ahora acceso a Dios porque el velo del templo se ha rasgado y la barrera ya no existe. Efesios 2, 19 nos recuerda: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y conciudadanos de Dios. 1 Pedro 2, 9 dice aún más claramente: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido en herencia para anunciar las perfecciones de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto afirma que el acceso al santo trono de Dios está abierto a todos los que se han arrepentido de sus pecados y creen en Cristo como Salvador. Los querubines ya no serán un obstáculo para aquellos que busquen acercarse a Dios con fe sincera y humildad. Estas maravillosas revelaciones sobre los querubines y otras jerarquías angélicas solo tocan la superficie de los misterios más profundos del plan de Dios. Solo hemos tocado algunos de ellos, pero nos esperan revelaciones aún mayores. Si te han gustado estas reflexiones y quieres continuar en este apasionante viaje, suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevas historias. Tu curiosidad espiritual y tu búsqueda de conocimiento te llevarán a nuevas revelaciones. Dale a me gusta si te ha parecido útil e interesante, comparte este video con tus amigos para que puedan aprovechar esta sabiduría y deja un comentario a continuación sobre qué historias o temas te gustaría aprender más. Recuerda, tu sed de conocimiento es la llave que abrirá ante ti los mayores misterios del universo. Forma parte de este viaje y no olvides que cada video es un paso hacia nuevas revelaciones. Nos vemos pronto cuando volvamos a abrir otro capítulo lleno de misterios y revelaciones asombrosas. Puede que aún tengas preguntas. Tal vez te preguntes cómo afrontar las dificultades espirituales o cómo encontrar el camino hacia las bendiciones y la abundancia. El camino hacia Dios siempre requiere esfuerzo y a veces no es fácil. Pero no estás solo. Siempre hay apoyo y ayuda en el camino, y nosotros estamos dispuestos a ayudarte a comprender estas cuestiones, apoyarte en tu búsqueda espiritual y compartir los conocimientos que te ayudarán a dar un paso hacia la misericordia y la gracia de Dios.